El tema de hoy es por demás importante, interesante, pero sobre todo es de vida o muerte, así como lo estás escuchando. El tema de hoy es de vida o muerte. Ojalá y puedas tomar tu Biblia, ve por ella, o si ya la tienes, ahora vamos a leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de San Lucas, en el capítulo 16, una historia muy conocida acerca de un rico y de un hombre pobre llamado Lázaro, de un mendigo llamado Lázaro. Por favor, corre rápidamente por ella, toma un lápiz o un papel para que escribas lo que creas que es importante que tengas siempre a la mano y sobre todo en mente. Voy a leer el capítulo 16 a partir del verso 19, la historia de el rico y Lázaro. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez, pero que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar donde vivía el rico, pero estaba lleno de llagas. Y el mendigo ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa donde comía el rico, pero aún los perros se acercaban al mendigo y le lamían las heridas. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también recibió males en vida, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, hay una gran montaña, hay una gran cima puesta entre nosotros, de manera que si tú quieres venir hacia acá no puedes, y si yo quiero ir hacia allá no puedo. Entonces le dijo el rico: te ruego que avises a toda mi familia que hay un lugar de tormento, que hay un lugar terrible después de la muerte, para aquellos que no conocimos la verdad, que no nos acercamos a Dios. El rico le insistía que mandara a avisarle a sus familiares que era verdad, que había un lugar de tormento, que había un lugar de fuego, que había un lugar horrible. Pero Abraham dijo: mira, si no han creído a la palabra, si no han creído a lo que se les ha dicho a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, menos van a creer si levanto a este, o si lo resucito, o si lo envío a este que ya murió. Esta historia la contó el Señor Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo, hablándole a los hombres a través de historias reales. Es tan real porque habla de Abraham, el padre de la fe. Quiero decirte que sí hay algo después de la muerte. Acabamos de ver un video el cual tenía como título: ¿qué hay después de la muerte? Un joven con preguntas, un joven como tú, un ser humano como tú que estás ahí viendo a través del televisor, con preguntas: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando yo muera? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Yo quiero decirte que todo tiene un principio y todo tiene un final. Todo tiene un origen y todo tiene un final. Así de sencillo. ¿Cuál es el origen del ser humano? El origen del ser humano está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. En el primer capítulo de Génesis, verso 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es nuestro origen. Nuestro origen está en Dios.
La misma palabra hace referencia que Dios nos planeó, nos diseñó antes de la fundación del mundo, antes de que toda la tierra se fundara, se creara. Tú y yo ya estábamos en el pensamiento, en los planes de Dios. Todo tiene un origen. La palabra de Dios también nos narra una frase que se dice mucho en los entierros, en los sepelios. Cuando hay un funeral, en el panteón llega el sacerdote, llega el pastor, llega el guía espiritual y lanza esta frase que a todos nos conmueve: polvo somos y al polvo volveremos. ¿Qué hay después de la muerte? El polvo vuelve a la tierra, pero todos los seres humanos tenemos un espíritu dado por Dios. Cuando nosotros morimos, entonces este cuerpo regresa a la tierra. Esto que está hecho de polvo, de barro, regresa a la tierra, pero el espíritu que hay dentro de nosotros regresa a su origen, regresa a Dios. Pero ten mucho cuidado, no todos regresan a Dios. Dios nos hizo, Dios fue el que nos creó, Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Hoy en día hay gente que está hablando de la clonación. Todos los experimentos que han hecho a través de animales en la clonación, los animales que han clonado han muerto. No puede nadie dar vida más que Dios. Hay un hombre, una mujer, queda embarazada la mujer, el hombre no es el que da la vida, es Dios el que otorga la vida. Pero ¿qué es la muerte? Tan sencillo como decir que es la culminación de la vida, el final de la vida, el final de una persona. Esa es la muerte. Hay muchas maneras de morir: de un balazo, de una puñalada, de una enfermedad, en un accidente, de congestión alcohólica, por drogas, o simple y sencillamente, como dicen, de muerte natural. Te metes a la cama y ya nunca despiertas, ya nunca te levantas. Hay dos tipos de muerte a las cuales yo quiero hacer referencia esta noche. La primera es la muerte física, cuando muere el cuerpo, y la segunda es la muerte espiritual. Es más peligrosa la muerte espiritual que la muerte física. La palabra declara a través del libro de los Hebreos capítulo 9 verso 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Escuchaste bien? Después de morir viene un juicio. O sea que sí hay algo después de la muerte. La pregunta de esta noche es: ¿qué hay después de la muerte? Y aquí está la respuesta. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí hay algo después de la muerte. Aquí el Señor, a través de la Biblia, a través de su palabra, nos dice que hay un juicio. Pero ¿cómo se muere físicamente? Tú y yo lo sabemos. Se ha muerto un ser humano, un familiar, un amigo, alguien que amamos. Hemos visto cómo creció, hemos visto cómo vivía, pero de pronto vimos cómo murió. En las diferentes formas, como ya las mencioné anteriormente. Pero te repito, hay dos maneras de morir: la física y la espiritual, y la más peligrosa es morir espiritualmente. Hago referencia a la espiritual porque es la que nos tiene aquí. Nos preocupa más que la gente esté muriendo espiritualmente. Hoy en día hay mucha gente caminando por las calles, hay mucha gente en las casas, en las cárceles, en los hospitales, que está viva, pero está muerta espiritualmente. Están separados de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? Lo que te separa de Dios es el pecado, lo dice la palabra. Así de sencillo. El pecado te separa de Dios. Y tú, separado de Dios, nada puedes hacer. Tu origen es Dios. Mi origen es Dios. Tan sencillo. Hay una persona que ha dado un ejemplo que a mí me maravilla y que te lo quiero compartir. Un pez, su origen es el agua. Sacas al pez del agua, lo sacas de su origen, y ¿qué sucede? Empieza a morir porque lo sacaste de su origen. Otro ejemplo: arrancas, desarraigas un árbol de la tierra, lo sacas de la tierra, un árbol o una planta, y así lo dejas.